Desde los rincones más oscuros y enigmáticos del planeta, nos adentraremos en un escalofriante mundo de misterio y terror, donde las fronteras entre lo sobrenatural y lo real se desdibujan. Hemos recopilado las historias más escalofriantes que han aterrorizado a comunidades enteras durante décadas. Estos espíritus legendarios han cautivado la imaginación popular y han dejado una huella imborrable en la historia de las leyendas urbanas. Número 5. La leyenda del charro negro. Cuenta la leyenda de un hombre que provenía de una familia humilde. Aunque sus padres lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. El charro siempre deseó vestir elegantemente, incluso pasando días sin comer para ahorrar y completar el dinero necesario para un buen sombrero. La inagotable pobreza lo agobiaba, a pesar de sus esfuerzos por trabajar más. Un día, desesperado, decidió invocar al diablo en busca de riqueza. Sorprendentemente, Lucifer se le apareció, ofreciéndole cantidades de dinero inimaginables a cambio de su alma. El charro, altivo y valiente, aceptó el trato sin temor. Sin embargo, con el paso del tiempo, se cansó de gastar su riqueza en placeres superficiales y sintió la opresión de la soledad. Nadie lo quería por lo que era, sino por su fortuna. Cuando el diablo regresó para recordarle que su deuda estaba próxima a cobrarse, el charro se asustó. Lleno de miedo, trató de ocultarse construyendo una capilla y colocando cruces en su propiedad. Pero el recuerdo de su deuda lo atormentaba. En un arranque de miedo, el charro montó su mejor caballo con una bolsa de monedas de oro sin gastar y huyó en la oscuridad de la noche para evitar el pago. Sin embargo, el diablo se apareció nuevamente, decidido a llevarse su alma. El caballo del charro intentó atacar al demonio, pero ya era tarde. El cuerpo del charro se secó y desapareció, dejando solo su ajuar sobre huesos blanquecinos. El diablo también condenó al caballo a acompañar al charro en su viaje hacia el infierno. Desde entonces, cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Este espíritu, siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Sale del infierno solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche, algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. A día de hoy, el charro negro sigue siendo una figura tenebrosa y maldita en la tradición mexicana, un recordatorio constante de las consecuencias de las decisiones imprudentes y las trampas del diablo. Número 4. El Moán. En lo profundo de los bosques colombianos, entre la densa vegetación y los ríos caudalosos, se oculta una criatura temida por todos, el Moán. Esta figura misteriosa y tenebrosa se dice que es el guardián de las aguas, protector de la naturaleza y dueño de los tesoros escondidos en los ríos. Cuenta la leyenda que, en su vida mortal, el Moán era un hombre solitario y ermitaño que habitaba en las profundidades de los bosques y se dedicaba a la práctica de la brujería y la magia oscura. Se decía que tenía un dominio excepcional sobre las fuerzas de la naturaleza y una habilidad sobrenatural para manipular los elementos. Sin embargo, su deseo de obtener un poder aún mayor y su obsesión por los secretos ocultos lo llevaron a traspasar los límites y buscar pactos con entidades oscuras. En su búsqueda de conocimientos prohibidos, finalmente hizo un pacto con fuerzas malignas, sacrificando su humanidad y convirtiéndose en un monstruo. Se dice que puede cambiar su apariencia a voluntad y aparecer ante las personas como un hombre atractivo, provocando una irresistible atracción. Sin embargo, detrás de esa fachada encantadora se escondía su verdadera forma, la de un ser mitad hombre, mitad animal, cubierto de vello y con una mirada salvaje. El Moán suele habitar cerca de los ríos, donde atrae a los incautos con su encanto. Se dice que sus víctimas son principalmente mujeres hermosas y jóvenes, a quienes seduce con su melódica voz y su presencia enigmática.
Una vez cautivadas, las arrastraba hacia las profundidades de los ríos, donde se perdían para siempre en las aguas turbias. Aquellos que logran escapar de las garras del Moán quedan marcados de por vida, describiendo su mirada penetrante y su risa burlona que resonaba en la oscuridad de la noche. Sus mentes quedan atormentadas por el encuentro con el ser sobrenatural y sus almas cargadas de un miedo incesante, evocando sus peores pesadillas. Se cuenta que, en ocasiones, el Moán elige a ciertas personas para convertirlas en sus esclavas. Estas desafortunadas almas son arrastradas hacia su morada subacuática, donde quedan atrapadas para siempre, condenadas a servirle y satisfacer sus deseos retorcidos. Se dice que el Moán posee un poder hipnótico sobre aquellos que caen bajo su influencia, controlando sus pensamientos y acciones. Así, mientras el ruido del agua fluye y los bosques colombianos se mantienen misteriosos, la leyenda del Moán persiste como una advertencia para aquellos que se aventuran en los confines de la naturaleza salvaje. Nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, entidades que acechan en las sombras y cuyas intenciones son desconocidas. Número 3. Slenderman. En lo más profundo de los recovecos más oscuros de la mente humana se encuentra una entidad siniestra conocida como Slenderman. Esta figura sombría y sin rostro se ha arraigado en el imaginario colectivo, inspirando terror y pesadillas en aquellos que se atreven a adentrarse en su leyenda. Se le representa como una criatura antropomorfa, esbelta y de una estatura de entre 3 y 4 metros, vestida de traje y con tentáculos negros serpenteados a su alrededor. Pero lo más perturbador de todo era su rostro en blanco, sin ojos, nariz ni boca. La leyenda de su origen sugiere que Slenderman es una entidad antigua, que en algún momento fue un ser humano, amante de las artes oscuras y la perversión. Se cree que a medida que profundizaba en las artes oscuras, Slenderman comenzó a perder su humanidad. Su obsesión por el poder y su sometimiento a fuerzas malignas provocaron su transformación en una criatura terrorífica, quedando atrapado en un estado intermedio entre el mundo espiritual y el mundo humano. Su existencia se encuentra en un limbo, vagando entre las sombras y acechando a aquellos que se aventuran en su territorio. Se alimenta del miedo y la desesperación de sus víctimas, utilizando sus habilidades sobrenaturales para atraerlas hacia su dominio. Se dice que Slenderman acecha los bosques y las áreas abandonadas, siempre observando desde las sombras. Su objetivo principal es atraer a niños y jóvenes hacia su influencia macabra, emitiendo una especie de radiación oscura capaz de enloquecer a aquellos que se encuentren cerca de él, sumiéndolos en un estado de paranoia y delirio. Las historias cuentan que aquellos que se encuentran cara a cara con Slenderman experimentan una terrorífica pérdida de memoria, olvidando fragmentos de su vida y perdiendo la cordura poco a poco. Suele manifestarse en fotografías y grabaciones de video, apareciendo en segundo plano y aterrorizando a aquellos que tuvieron la desgracia de captar su presencia. Las víctimas de Slenderman son atormentadas por visiones y pesadillas, sufriendo terrores nocturnos que los persiguen incluso en la vigilia. Se rumora que, una vez bajo su influencia, aquellos que sucumben a su llamado se convierten en marionetas de sus designios, actuando como sus agentes en el mundo real y perpetrando actos de violencia y desesperación. En definitiva, la leyenda de Slenderman nos sumerge en un mundo tenebroso y misterioso, donde la línea entre la realidad y la ficción se desvanece y el terror acecha en cada sombra. Es un recordatorio inquietante de los límites de nuestra imaginación y de los horrores que podemos crear en nuestra mente. Número 2. El Silbón. En los llanos orientales, hace muchos años, vivía un joven al que apodaban el Silbón porque silbaba y silbaba todo el día mientras caminaba e iba de cantina en cantina desperdiciando su tiempo. Este joven era malcriado, mimado y consentido por su familia, hasta el punto de que todo capricho que quería, se lo cumplían. Un día, enfadado porque no le gustó la comida que sirvieron en la mesa, obligó a su padre a buscar un venado y cazarlo para sacarle las vísceras y cocinarlas. Su padre se fue en busca de este, pero tras un largo día de caza no encontró nada y llegó a la casa con las manos vacías. El joven Silbón, al ver que su padre no le cumplió su capricho, en un momento de ira y bajo los efectos del alcohol, golpeó brutalmente a su progenitor, luego tomó su escopeta y sin medir las consecuencias de sus actos, lo mató de un tiro en la cabeza, con un cuchillo le sacó las vísceras y entrañas, y las empacó en un pedazo de camisa y las llevó a su casa.
Al llegar a su casa, entregó las asaduras a su abuela para que las preparara. Ella le preguntó que de dónde las había sacado, y este sin remordimiento alguno respondió que eran las del inepto de su padre. Su familia, abrumada ante tan aterradora noticia, lo ató a un árbol y lo torturó con latigazos en reprimenda por sus malévolos actos, aplicándole sal y ají picante en sus heridas para que su dolor fuera aún más desesperante. Posteriormente, fue exiliado y su abuela lo maldijo condenándolo a vivir vagando por la llanura, cargando los huesos de su padre en su espalda y con un perro mordiéndole los talones a donde quiera fuera. Desde ese momento, el Silbón se convirtió en un alma errante que murió en soledad. El Silbón aparece como una figura espectral, alta y delgada, vestida con harapos y cubierta por el olor fétido de la muerte llevando a cuestas los huesos de su padre. Su rostro está oculto bajo una capucha y sus ojos brillan con una luz sobrenatural. A su paso, el silbido se intensifica y crea un ambiente de miedo y terror. El espíritu de El Silbón busca venganza contra aquellos que han cometido actos de violencia y abuso. Se dice que ataca a los hombres borrachos y maltratadores, arrastrándolos hacia las sombras y torturándolos con su látigo. En ocasiones, también castiga a los infieles y a quienes no muestran respeto hacia sus padres, evocando su pecado más grande. La leyenda del Silbón perdura en las noches colombo-venezolanas como una advertencia sobre las consecuencias de la maldad y la violencia. Es un recordatorio constante de que los actos crueles no quedarán impunes y que el espíritu de la venganza siempre acecha en las sombras más profundas. Número 1. La Llorona. En las oscuras y misteriosas noches de México se susurra una leyenda que ha aterrorizado a generaciones enteras, la leyenda de La Llorona. Cuenta la historia de una mujer desesperada, condenada a vagar eternamente en busca de sus hijos perdidos, arrastrando consigo un lamento desgarrador que hiela los corazones de aquellos que lo escuchan. Hace muchos años, en un pequeño pueblo mexicano, vivía una hermosa mujer llamada María. Su belleza era tan cautivadora que todos los hombres del lugar quedaban prendados de ella. María se enamoró de un hombre adinerado, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su esposo se alejó de ella y comenzó a prestar más atención a otras mujeres. Herida y consumida por los celos, un día María, cegada por la rabia y la desesperación, tomó a sus hijos y los arrojó a las aguas turbias de un río cercano. Cuando la realidad de lo que había hecho finalmente la golpeó, María se llenó de remordimiento y horror. Gritó y lloró desesperadamente: ¿dónde están mis hijos? Pero era demasiado tarde, sus hijos habían desaparecido en las profundidades del agua. Desde ese día, María fue condenada a vagar por la eternidad, buscando a sus hijos en vano. Su figura se convirtió en una sombra pálida y desolada, vestida con un largo vestido blanco que se arrastra por el suelo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto constante, brillan con una tristeza sobrenatural. La Llorona se escucha en las noches silenciosas, susurra su lamento desgarrador en los oídos de aquellos que la llaman, y muchos aseguran haberla visto deambulando junto a ríos y en lugares oscuros. Su presencia se anuncia con el eco de sus llantos lastimeros, que resuenan como el viento a través de los árboles. A medida que avanza la noche, su llanto se intensifica, envolviendo el aire con su melancolía y desesperación. Sus lamentos penetran en lo más profundo de tu ser, resonando en tus pesadillas y atormentándote con su eco persistente. Aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse en su presencia aseguran que su voz es un eco lastimero, un susurro angustiante que se arrastra por el viento y te congela la sangre. Se dice que aquellos que se cruzan en el camino de la Llorona están condenados a sufrir un destino trágico. Los relatos cuentan de personas que han sido arrastradas a las aguas por la fuerza invisible de la desconsolada madre, mientras ella sigue lamentándose sin cesar. Otros afirman que su llanto es un presagio de muerte inminente, un aviso de que la tragedia se cierne sobre aquellos que la escuchan. La leyenda de la Llorona ha perdurado a lo largo de los años, alimentando los temores y la imaginación de las personas. Es un recordatorio constante de las consecuencias devastadoras de la ira, los celos y el arrepentimiento tardío. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.